Debiste practicar en la cochera antes de enfrentarte a alguien de mi nivel. Garfield parece un personaje simple, un gato perezoso, sarcástico y amante de la lasaña. Pero lo que muchos no recuerdan es que Garfield no nació para niños, ni nació en la televisión. Durante más de 40 años, este personaje ha cambiado de forma, de tono y de público. Pasó de ser una crítica silenciosa en tiras cómicas, a un ícono animado de la televisión, luego a una estrella de películas en el mundo real, y finalmente a un personaje completamente digital adaptado a nuevas generaciones. En este video vamos a ver todas las versiones de Garfield, desde su origen en 1978 hasta su regreso moderno en 2024. Garfield original, 1978. Garfield nace en 1978, no en la televisión, sino en tiras cómicas de periódicos. Desde el inicio queda claro que no es un personaje infantil. Jim Davis lo crea como una sátira de la vida cotidiana, usando a un gato para hablar de pereza, rutina, frustración y egoísmo, temas con los que muchos adultos se identifican. Garfield no busca agradar ni cambiar, y esa actitud es lo que lo hace funcionar. El humor de la tira es simple e inteligente. Muchas veces el chiste está en una sola viñeta, en una mirada o en el silencio. Visualmente es más simple y menos tierno que versiones posteriores, pero mucho más expresivo. La relación con John es fundamental. John representa al humano inseguro, mientras Garfield actúa como una voz interna que lo juzga. Aquí se establece la esencia del personaje, un observador sarcástico que no fuerza la risa y que se convierte en la base de todas las versiones que vendrán después. Garfield and Friends, 1988 a 1994. Cuando Garfield llega a la televisión en 1988, el reto es enorme: adaptar un humor adulto y silencioso a un formato animado para toda la familia. Para lograrlo, la serie suaviza el diseño, acelera el ritmo y hace a Garfield un poco más expresivo, pero sin eliminar su personalidad principal. El pajarito de mi reloj cucú, no me digas que se rompió. Sí, pero no te preocupes, conseguí un sucedáneo para el cucú. Garfield ahora habla más, pero sigue siendo el centro del sarcasmo. Observa el caos, se burla de John, ignora a Odie y rompe la cuarta pared cuando es necesario. El humor se vuelve más accesible, pero no completamente infantil. Hay chistes simples para los niños y comentarios irónicos que los adultos pueden entender, lo que permite que la serie funcione para varias generaciones al mismo tiempo. El éxito de esta versión también viene de la constancia. Garfield se vuelve parte de la rutina diaria. Verlo todos los días crea una conexión emocional fuerte, y por eso esta versión se queda grabada en la memoria colectiva. Para muchos, este es el Garfield con el que crecieron, el que asociaron con su infancia y con la televisión de casa. Lo que más quiero, una pequeña taza de sopa caliente. Entiende, para mí. Aquí Garfield alcanza uno de sus puntos más equilibrados. No es tan ácido como en el cómic, pero tampoco pierde identidad. Sigue siendo perezoso, sarcástico y consciente de su superioridad, lo que convierte a esta etapa en la más querida por el público general. Garfield Live Action, 2004 a 2006. Y aquí llega el primer gran cambio. Después de años funcionando en animación, Garfield salta al mundo real y lo hace de la forma más arriesgada posible, convertido en un personaje CGI dentro de escenarios reales. ¿Te comiste las 4 cajas de lasaña? No fue mi culpa. Fueron ellas. En Garfield la película, el gato deja su universo animado para convivir con actores reales. La historia gira en torno a su vida cómoda con John, que se ve amenazada con la llegada de Odie, y más tarde, cuando ambos terminan envueltos en un conflicto con un presentador de televisión que quiere explotar a Odie para su propio beneficio. Visualmente, el cambio es enorme. Garfield ahora tiene textura, volumen y presencia física, pero ese realismo trae un problema inmediato. El personaje empieza a perder sutileza. Aquí Garfield habla mucho más, explica los chistes y depende más del humor exagerado que de la ironía silenciosa que lo definía. 2 años después llega Garfield 2, una secuela aún más caricaturesca. La película lleva a Garfield a Inglaterra, donde es confundido con un gato aristócrata idéntico a él. Prince, al fin te encuentro. Uy, no. ¿Por qué los raros siempre se llevan al gato y no al perro? Y termina viviendo una historia de intercambio de identidades, castillos y villanos. La trama es más absurda, el humor más físico y el Garfield sarcástico con bromas constantes. Estas películas funcionan a nivel comercial y se vuelven muy recordadas por nostalgia, pero marcan un quiebre importante. Garfield deja de sentirse como una voz interna cínica y se transforma en un protagonista ruidoso, pensado para un público mucho más infantil. Where's the flower? Who's got it?
El humor se acelera, pero la personalidad se diluye. Este punto es clave en su evolución, porque demuestra algo importante. Cuando Garfield pierde el silencio y la ironía, pierde gran parte de lo que lo hacía especial. El personaje sigue siendo reconocible, pero ya no se siente tan igual para muchos. The Garfield Show, 2008 a 2014. Y tras el experimento de live action, el siguiente paso es lógico: llevar a Garfield por completo al CGI. Así nace The Garfield Show, una serie animada en 3D donde todo el mundo del personaje es digital. Aquí el cambio ya no es solo visual, es estructural. El Garfield en CGI tiene un diseño más redondeado, más brillante y claramente orientado a un público infantil. Creo que no me gustará jugar cohete a Marte. Prepárate para despegar hacia Marte. 3, 2, 1. Su personalidad se suaviza aún más, habla constantemente, se mueve más y el sarcasmo pasa a un segundo plano frente a la comedia directa. El ritmo de la serie es rápido, con episodios llenos de acción y situaciones absurdas. Garfield deja de ser el observador pasivo y se convierte en un personaje activo, casi aventurero. Esto hace que funcione para niños, pero también provoca que muchos fans clásicos sientan que el personaje se volvió genérico. Aquí Garfield ya no representa al espectador cínico que juzga el mundo, sino a un protagonista más dentro de una caricatura moderna. El humor es más simple y menos irónico, pensado para consumo rápido y constante. Los tres vamos a tener tanta diversión. Esta etapa mantiene viva la franquicia, pero también la aleja de sus raíces. Garfield sigue existiendo, sigue siendo popular, pero su identidad original queda cada vez más diluida. Es el punto donde el personaje sobrevive gracias a la marca, más que a su personalidad. Garfield Trilogía CGI, 2007 a 2010. Y mientras The Garfield Show mantenía al personaje con vida en televisión, Garfield también entra en una etapa más silenciosa en el cine, una donde ya no busca grandes estrenos, sino simplemente seguir existiendo. Aquí entran las películas CGI, directas a video, conocidas como la trilogía animada de Garfield, Garfield Gets Real, Garfield's Fun Fest y Garfield's Pet Force. Estas películas son completamente animadas en 3D y tienen algo particular. Intentan mezclar comedia con aventuras más elaboradas. En Gets Real, Garfield cruza la barrera entre el mundo animado y el mundo humano cuando es arrastrado a un estudio de televisión. No, el mundo real es el cambio que necesito. En Fun Fest, la historia gira en torno a un gran festival de entretenimiento donde Garfield compite con otros personajes, enfrentándose a la posibilidad de ser reemplazado y poniendo en juego su ego. Pet Force lleva el concepto aún más lejos, convirtiendo a Garfield y sus amigos en versiones superheroicas que deben salvar la ciudad, alejándose por completo del tono cotidiano original. Aunque son proyectos menores, estas películas muestran un Garfield más consciente, más activo y menos sarcástico. El humor sigue siendo infantil, pero se experimenta con ideas nuevas, incluso rompiendo la cuarta pared. Camarada. Mami. No hay nada que temer. No me comas, no me comas. No buscan redefinir al personaje, sino mantenerlo relevante para nuevas generaciones. Esta etapa no deja una huella fuerte, pero cumple una función clave. Evita que Garfield desaparezca. Es una fase de transición, donde la franquicia se mantiene viva sin grandes riesgos, esperando el momento adecuado para regresar con fuerza. The Garfield Movie, 2024. Y después de años sin un gran impacto cinematográfico, Garfield regresa con una propuesta mucho más ambiciosa. The Garfield Movie no busca solo entretener, sino darle un nuevo contexto al personaje. La película mantiene el CGI, pero con una animación más pulida y expresiva. Esta vez, la historia se centra en el pasado de Garfield, especialmente en su relación con su padre, un gato callejero que reaparece en su vida y lo obliga a salir de la comodidad que siempre ha defendido. La trama lo saca de su rutina, lo pone en una aventura inesperada y lo enfrenta a situaciones donde no puede simplemente dormir o comer lasaña. Por primera vez en mucho tiempo, Garfield no es solo el chiste, sino el centro emocional de la historia. El humor sigue presente, pero se equilibra con momentos más sentimentales. Garfield sigue siendo perezoso, sarcástico y egoísta, pero ahora entendemos mejor de dónde viene esa actitud y por qué evita el esfuerzo y el compromiso. Hay un intento claro por humanizarlo sin convertirlo en alguien irreconocible. ¿Es que vas a entrar o vamos a tener que subirte la comida?
Este regreso no redefine por completo a Garfield, pero sí lo reubica como un ícono que puede evolucionar sin desaparecer. Recupera parte de su cinismo clásico, adaptado a un tono moderno que busca conectar tanto con niños como con adultos que crecieron con él. Es la prueba de que, incluso después de décadas de cambios, Garfield sigue teniendo algo que decir, aunque sea desde el sillón con un plato de lasaña. Y hasta aquí llega la evolución de Garfield, un personaje que empezó como una simple tira cómica y que con los años cambió de forma, de tono y de generación, pero que siempre encontró la manera de seguir presente. Gracias por llegar hasta el final. Y cuéntame, ¿con qué versión de Garfield creciste tú? Y si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal para más evoluciones de personajes. Nos vemos en el próximo video.